Vegeta. Bueno, sí. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y cada nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que haga siempre tu voluntad, llegando más allá de nuestros planes. Defiéndenos como león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y cada nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, Eres el dueño. eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, esta vida es tuya, Jesús, Jesús. Esa casa es tuya. Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoski Piñango en compañía de su amada pastora Yerilín de Piñango. Dios les bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Y bueno, bienvenido a esta nueva transmisión, a esta transmisión del devocional Rico Café de la Mañana. Un devocional que va a bendecir nuestros corazones. Como siempre se lo digo, nuestros corazones. Hoy la palabra de Dios que Dios trae para este día es palabra para familias, para padres, madres, hijos, para la familia, para que podamos edificar nuestra casa sobre la roca, para aprender, para poder seguir avanzando y seguir batallando y guerreando esta batalla que nosotros nos enfrentamos a diario.
a diario. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque el enemigo se levanta contra nosotros y porque nosotros tenemos a uno más grande que él. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué les invito yo como todas las mañanas, todos los martes, todos los viernes a que compartan este devocional, a que sean parte del evangelismo del reino, a que sean parte de propagar la palabra de Dios, a que sean parte de extender el reino de los cielos, compartiendo este devocional Rico Café de la Mañana? Compártelo, estamos en vivo martes y viernes en Facebook, página oficial Rico Café de la Mañana. Más adelante nos consigue en Facebook también como Esposos Piñango y Maranata por Fe. En YouTube puedes ubicar estos devocionales pregrabados en Yohoski Piñango y puedes suscribirte, dale seguir en Facebook para que te lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo estos devocionales que son de bendición para nuestras vidas. Para nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Todo el tiempo. ¿Será que Dios es bueno de vez en cuando? Todo el tiempo. ¿Será que Dios es bueno de vez en cuando? Porque siempre hemos comentado que muchas personas sienten y creen que Dios es como ellos, por decirlo así. Nosotros tenemos que nosotros debemos parecernos a Él, porque nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros queremos ser primo hermano segundo de Satanás. Pastor, ¿cómo así? Claro, porque el único acusador de nuestros hermanos se llama Satanás. Y en las redes sociales tú te metes y consigues de cualquier cantidad de acusadores. Exactamente. Porque ya sus corazones están dañados, vienen dañados del mundo, y líderes, pastores se lo terminan de dañar, enseñándole doctrina de juicio y condenación. No, porque tú lees versículos, pastor. Mira, esa persona no pone. Yo estaba hablando con una persona ayer y yo le decía, si esa persona saca cuenta conmigo, ¿quién lee más la Biblia entre ella y yo? Va a quedar avergonzada esa persona. Pues como decía Pablo le decía, usted no ora en el Espíritu. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Pablo se molestó y dijo, yo oro más lenguas que ustedes juntos las oro todas juntas, las lenguas las oro más que ustedes. Pero en mi intimidad, porque las lenguas edifican mi corazón, por dentro me edifican, pero no van a edificar a más nadie que está alrededor. Exactamente. ¿De qué sirve orar en la sinagoga? Pablo no oraba en lengua en la iglesia, pero en su casa sí oraba. Imagínate, o en su intimidad sí oraba en lenguas. Entonces, poder entender lo que dice este título, pastora licenciada, el beneficio, no, la bendición de honrar a tus padres. La bendición de honrar a tus padres. Poderoso. La bendición de honrar a tus padres. Hay bendición cuando honramos a nuestros padres. Y no es una bendición pequeña. Es una gran bendición que hay al honrar a nuestros padres. Y hoy vamos a conocer cuál es esa bendición. Mira, yo no sé si tú... Hay padres que oran por sus hijos. Hay padres que en la Biblia oraban por sus hijos, pastora licenciada. Hay muchos padres que tú te metes en la Biblia y oraban por sus hijos. David oraba por sus hijos. Job, pastora licenciada. Los hijos eran un desastre, pero Job oraba por sus hijos. Así es. Se levantaba de mañana a hacer sacrificio por sus hijos, a pedirle misericordia a Dios por sus hijos. De una manera lo podía hacer bien o mal, pero oraba por sus hijos. Tenía un corazón limpio y recto para Dios, porque él quería que sus hijos amaran a Dios también de una manera u otra. Lamentablemente murieron, pero hay algo aquí muy importante, como David quiso dejarle un legado a su hijo. Hay una parte que dice, cuando está muriendo, que le dice David a Salomón, le dice, no, tú tienes que hacer todo lo que Dios te diga, yo te quiero dejar de herencia, de mejor de herencia, en todo lo que tú tienes, es a Dios. Parafraseando, ¿no? Pero hay una parte en Primera de Crónicas, pastora, que dice 29:19, David orando por Salomón. Mira esta clase de oración que hacía David. Leemos la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:19 lo siguiente.
Dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Mira lo que él estaba viviendo con Dios. David dice que el corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Y David era un pecador, un desastre, cometió más errores que su propio hijo Salomón. Pero cuando Dios le dio un corazón nuevo a David, Dios miró el corazón conforme al de él. Y él quería que su oración fuera que el corazón, porque sobre todo cosa guarda tu corazón, porque él mana la vida. ¿De qué manera estamos guardando el corazón de nuestros hijos? Da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho. Él quería para ti edificar una casa, David, y no lo pudo lograr, pero la edificó su hijo Salomón, una casa para Dios. La pastora licenciada, sí. Él quería dejarle el legado mejor a su hijo, que era Dios. Y si nosotros nos vamos a Génesis, pastora licenciada en lectura y en arquitectura y en ginecología, en doctorado, en abogado, en todas esas cosas de mi esposa, entonces es poder entender que si tú te vas a Génesis, tú te das cuenta cómo la bendición de un padre era muy importante. Porque hay madres que dicen, yo soy padre y madre a la vez. Bueno, eso lo decía hasta mi mamá también, como fue separada de mi papá y decía, usted tiene que, el día del padre usted tiene que felicitarme a mí, y eso no puede ser así, porque la mamá tiene que ser 100% madre y el papá tiene que ser 100% padre. Imperfectos sí, pastoras, imperfectos somos los hijos y los padres. Cometemos errores en el transcurso del camino y vamos aprendiendo. David cometió los errores habido y por haber, pero fue aprendiendo en el transcurso del camino, y llegó un momento que aprendió tanto que Dios dijo, un corazón conforme al de él, que va a hacer todo lo que yo le diga. Así es. Antes que nos quedemos dormidos, pastora, antes que nos quedemos dormidos, en la bendición del padre era muy importante. Yo creo que era más importante que la bendición de la madre, pero sí, hay que bendecir la madre o el padre, tiene que, como el diálogo de, ¿cómo se dice? El léxico del venezolano. El léxico del venezolano es los hijos antes de salir de la casa al colegio, bendición mamá, bendición papá. ¿Te acuerdas? O cuando se iban a acostar, bendición mamá, bendición papá. Pero tú vas a otros países y no tienen ese léxico de pedirle la bendición al papá, porque no están acostumbrados. Yo he hablado con paisanos aquí, con personas aquí en este país, y le he preguntado, mire, ¿y tú le pides? No, yo no le pido la bendición a mi papá ni a mi mamá. Ellos no nos acostumbraron a eso. Es normal. Y tú sabes el beneficio que trae la bendición de un padre o de una madre, pastora licenciada en arquitectura, en hacer edificios y estructuras de centros comerciales, pastora. No soy eso. Bueno, pastora, entonces el beneficio que trae da bendición a un hijo. Eso lo vamos a enseñar hoy. El beneficio de honrar a tu padre puede traer que tu padre te bendiga, pastora licenciada. Como hijo, te bendiga con bienes, con riquezas, con herencia. Yo recuerdo, pastora licenciada, hace muchos años atrás, que yo no era cristiano, yo me paraba a ver siempre en una esquina de la casa, que había una casa de un señor colombiano, y el señor salía en la mañana, en la tarde, nos saludaba y tal, después vivía solo en esa casa, la pastora licenciada. Pero ya llegó un momento que empezó a envejecer ese cuchito, ya estaba cuchito. Yo nunca le conocí hijos, pastora licenciada, nunca le conocí un hijo. Era un hombre señor soltero en su casa. Pero un drogadicto en el barrio de nosotros, un drogadicto que no tenía donde vivir, dormía en la calle. Y el cuchito le dio hospedaje en su casa. Y le daba alimentación y le decía que le cuidara la casa. Y llegó un momento que el drogadicto fue tan agradecido, porque no todos los drogadictos son agradecidos, más bien roban a las personas, más bien no. El cuchito empezó a desgastarse, a hacerse más viejito. Y el
El drogadito empezó a cuidarlo, lo sacaba en silla de ruedas, lo bañaba, lo llevaba al hospital, sacaba de la pensión del cuchito, atendía al cuchito, le compraba la comida, le hacía comida al drogadito, se agarraba plata para drogarse del viejito, pero lo atendía y el viejito no decía más nada. El viejito empieza a morir, empieza a envejecer, a morir. El viejito muere y llegaron 4 hijos. Yo no los conocía, yo veo cuando llegan esos manes, mujeres y hombres. Y empezaron a pelear, a reclamar su herencia y resulta ser que el viejito había firmado un papel de herencia al drogadicto que lo cuidó. Y abogados y todo llegaron y esos hijos pelearon y no les quedó ni medio le quedó, pastora. Nada, no les dejó nada, nada le dejó. Y la casa le quedó al drogadicto. Ese hombre tuvo hasta una esposa, tuvo un hijo, se restauró ese hombre. Pero el viejito le dio un ejemplo a ese drogadicto que no era su hijo. ¿Cómo los hijos podemos ganarnos eso? Y hay hijos que dicen, ya no me tengo que ganar nada, es mi papá y tiene que dármelo. Y hay hijos que odian a sus padres porque la mamá les sembró una raíz de amargura al hijo. Y no se dan cuenta la maldición que están creando en ese hijo. Y ese hijo tú le preguntas, no, mi mamá nunca hizo eso, nunca me dijo, odia a tu papá. Como yo le decía a un hijo mío, le decía yo, mira, tú no vas a enseñar a tu hermana a decir mentiras. Tú no vas a agarrar una pizarra y vas a decir, hermana, primera lección para mentir. Este es el primer paso. Esta es la pizarra para que aprendas a mentir y te va a dar el primer paso, el segundo paso y el tercer paso. No, tú con solo mentir enseña a tu hermana, le dijo yo. Entonces entendió algo. Y así hay muchas madres que no le dicen, odia a tu padre. No lo dice. Pero le dice, tu papá era malo, tu papá era esto, tu papá era aquello, tu papá era esto y tu papá lo otro. Si su papá es malo, el hijo cuando crezca lo va a ver. Si su papá no lo quiere cuando crezca, él lo va a ver. ¿Sí me entiendes? Pero él va a tomar una decisión si odiarlo o no después de adulto. Tú como madre, tu trabajo es enseñarlo. Si tú eres padrastro o madrastra, tú estás criando un hijo o una hija. Si eres un hijo o una mujer de Dios, tú tienes que enseñar a tu hija o a tu hijastro, así tenga otro padre, a respetar a su padrastro, pero también respetar al papá que lo trajo al mundo. Así es. Así el padrastro se haya ganado el respeto de tu hijo nuevo. Como madre, tienes que enseñar a tu hijo, a tu hija, que tiene que respetar y honrar a su papá. Exactamente. Wow, yo me quedé aterrorizado porque ese hombre enfermo y nunca ningún hijo llegó. Pero cuando murió sí llegaron a reclamar la herencia, pastora. Antes que nos quedemos dormidos, yo quiero enseñar algo de este título, la bendición de honrar a tus padres, la bendición de honrar a tus padres. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. El hombre, hay algo que tú dices, el hombre sembró cosas malas y tú, claro, se puede ganar un lío con sus hijos porque sembró cosas malas, ¿verdad que sí? Pero hay una palabra muy poderosa aquí en esta área. Pero la bendición de un padre era tan importante que Jacob quiso robarla. Ay, ese es muy buen ejemplo para darte cuenta de lo poderosa que era la bendición de un padre. Hoy en día, mira cómo comenzó esta palabra. Comenzó con una oración que hizo un hombre de Dios a Dios por el corazón de su hijo. Ay, ¿Por qué? Porque los padres, el poder, la oración de un padre o de una madre tiene tanto poder hacia los es hijos. Bíblico, no es porque no es magia, esto es bíblico. Porque así Dios lo estableció. Y como Dios lo estableció así, también dio una autoridad tan especial a los padres cuando tú profesas con tu boca palabras para tus hijos. Y mucha gente dice, ay, ese muchacho salió igualito a no sé quién, salió igualito. No, lo estás maldiciendo con tu boca. Por eso hay una palabra que dice la bendición de honrar a tus padres. Porque cuando tu hijo llevas a ir a tu padre, a enojo, a contienda, ese padre puede
profesar Las maldiciones. palabras de maldición. Bueno, para hay hijos que, sí, como el amigo que siempre les cuento, ese hijo no tenía la culpa de que la mamá lo maldijera tanto, Exactamente. porque el papá se portó muy mal con ella y el hijo fue el que cobró. Ya es otro caso. Ya ahí es otro Pero caso. tú como hijo, si haces enojar a tu padre y tú te imaginas en un momento de rabia tu papá o tu mamá, y es no imperfecto, porque no es Dios, es un ser humano, te propicia una maldición del enojo que tiene. Duro, y el ámbito espiritual no diferencia cuando tú estás diciendo una palabra. Ay, no, es que ellos no van a decir, es porque lo dijo enojado, porque lo dijo El hijo no lo va a en entender broma. así. El reino espiritual no lo Se le va a dañar el comprender. corazón al hijo. Primero se le daña el corazón, empieza a no honrar al papá y se le empieza a venir cosas que no son correctas. Va a preguntar, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué? Si el que se portó mal fue él, pero es que tú eres el que... Es un pequeño detalle, pastora. Si el papá fue el que se portó mal, pero lanzó una maldición sobre él. Dura la cosa. Wow, duro. Pero en este tiempo, Génesis 27 habla cuando Jacob, su papá, lo iba a bendecir a su hermano mayor. Y la mamá le dijo, mira, tu hermano mayor va a bendecir. Tú eres el consentido mío. Y el hermano Esaú era el consentido del papá. Muchas veces hay padres que quieren a otros más que a otros, ¿no? Sí, pero hay madres que quieren a otros más que a otros. Y como padres a veces dañamos el corazón de nuestros hijos. Y Jacob se le dañó el corazón primero porque su padre amaba más a su hermano mayor. Y su madre lo consentía mucho. Había una controversia ahí entre familias. Papá amaba al mayor y mamá amaba al menor. Exactamente. Y como padres podemos dañarle el corazón a nuestros hijos y no los bendecimos. Pero había una bendición, se hacían matar antes por la bendición del papá, pastora. En el 27 de Génesis cuenta la historia de que él se disfrazó de su hermano mayor para que el papá lo bendijera. Y cuando el papá lo bendice, lo engañó al papá porque la mamá lo mandó a engañarlo. Pero cuando el papá lo bendice, el hermano mayor llega de último y le hace la comida que el papá le mandó a hacer. Oye, yo te bendije. Ay, ese desgraciado me robó la bendición. Y él tuvo que irse huyendo Que el hermano lo iba a matar. de la casa de los padres porque el hermano lo iba a matar. Hubo una raíz de amargura entre hermanos, una rivalidad. Y el hermano no se le olvidó eso y tenía la mente de matarlo en cualquier momento que se lo encontrara. Duro. Pastora licenciada, y el Jacob tuvo que huir. Pero él tuvo un encuentro y se durmió en una piedra y tuvo un encuentro con Dios Jacob. Y Dios llegó un momento que Jacob se fue a donde un hombre, y ese hombre se hizo su suegro, pastora, licenciada en lectura. Ese hombre, Jacob, trabajó 7 años porque ya había tenido un encuentro con Dios. Empezó a amar a esa mujer. Trabajó 7 años sin descansar para que el suegro le diera a su hija. Pero el suegro le jugaba vivo, lo engañó, le cambió la hija, le cambiaba los animales, porque sabía que era un hombre bendecido y quería tenerlo ahí, no quería que se le fuera. Lo empezó a engañar como él engañaba a los demás, porque Jacob era un hombre engañador y mentiroso, y el suegro también lo engañó y le mintió. Así es. Antes que nos quedemos dormidos, vemos cómo Jacob pasó todo este proceso, pero Jacob conoció a Dios. Más importante. Que fue lo más importante. Jacob conoció a Dios. Y él tenía a su esposa, sus hijos, y tenía sus 2 mujeres. Pues, vamos a ponerlo así. Tuvo su esposa, sus hijos. Y él se va a pedirle perdón a su hermano mayor por robarle la primogenitura, por robarle la bendición de su padre. Se le humilló a su hermano. Vemos cuando el hermano mayor viene con caballos a matarlo a su hermano, y él se le humilló, le dijo, te traigo presentes, hermano, perdóname. Y los hijos vieron todo eso. Los hijos vieron un papá humillado, un papá que amaba a Dios, un papá que quería mostrarle el perdón y la humillación, porque el humillado será exaltado y el exaltado será humillado, y veían como Dios respaldaba a su padre. ¿Sí me está entendiendo, pastora licenciada? Estamos entendiendo perfectamente. Es tan poderosa la bendición de un padre
que en tiempos de la Biblia, en tiempos de Israel, ellos hacían todo por esa Porque bendición. habla la Biblia que la bendición le quedó a Jacob. Ujú. Y dice la Biblia que por más que se lamentó, Esaú no tuvo la bendición, pastora. Así es. Imagínate el beneficio que tiene la bendición. Y es algo poderoso, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque este Jacob era el segundo de unos hermanos gemelos. Fue el segundo que nació. Cuenta la Biblia, yo los invito a leer esta historia de Jacob y de sus hermanos. Dice la Biblia que Jacob desde el vientre de su madre estaba haciendo batalla por esa primogenitura. Desde el vientre, Desde el estaba vientre de luchando su por madre. salir primero. Así es, porque la tradición antes era que el primogénito Era el que se recibía la llevaba bendición. la bendición de un padre. Y la bendición Y del desde padre... el vientre de la madre ya Dios lo estaba viendo a Jacob. Exactamente. Y era imperfecto, Y mentiroso y engañador. este hombre, a causa de la crianza que tuvo, porque vamos a ser sinceros, los hijos no nacen buenos o nacen malos. Ellos son formados Ay, porque por unos tú ves padres. a hijos de unos hermanos en Cristo que son de bendición desde pequeño y tú dices, oh, qué hijos tan buenos le salieron. buenos. No, los criaron bien, los Así enseñaron. Así es. Entonces este hombre, por la crianza que le dieron, porque padres, ojo, hay padres que tienen favoritismo entre los hijos y eso daña el corazón de los hijos. Sí. Y este creció con eso de engañar, de sustituir, de reemplazar. Y enseñado por su mantenía- madre. Tenía una madre, dime tú que a ti te gusta hacer lo malo o tienes esa Claro, tentación de hacer lo malo. Esa actitud, te nace solo, es una Y naturaleza. viene la mamá. Pero como hijos no nacen buenos, solo el papá y la mamá lo enseñan. Y él tiene ya esta naturaleza desde chavetace y no había un papá y una mamá que lo enseñara. Viene la mamá y en lugar de corregirlo, lo que hace es instarlo a engañar. Este hombre, primero, antes de llegar a engañar al papá, primero le compra la primogenitura a su hermano. Lo engañó al Lo hermano engañó, primero comiendo una porque el plato de hermano, lenteja. el hermano venía con mucha hambre y el hermano decía, ay, dame de ese guiso que estás haciendo. Y ya él tenía su plan ahí tramado, porque el malo maquina y Al otro día ejecuta. lo ejecuta. Él ya estaba maquinando Ya estaba lo maquinando suyo. lo Porque de ahí quitarle la le dice primogenitura. que bueno, véndeme tu primogenitura y Por- yo te doy mi plato de lentejas. Ah, hombre, chico, y él creía que era rollo. Él creía, el hermano mayor creía que era Era. rollo. Y él dijo, mira acá, chico, hasta come, quédate con tu primogenitura, que yo, tu bendición, que yo me quedo con el plato de comida. Y sabes algo aquí, Saúl. Porque el hermano cocinaba mejor que él. Este Saúl se parece mucho a los de esta generación. Santo, sí. Que no quieren tomar en cuenta una bendición de un padre. Santo Jesús. Se parece mucho, o sea, cualquier parecido a la realidad es mera diosidencia. Esto lo coloca Dios en la palabra para que nos demos cuenta de que muchas personas van a despreciar en estos tiempos la bendición de un padre. La van a despreciar porque no se le inculcó eso desde nacimiento, porque tienen una madre rencillosa y problemática que lo que hace es hacer ver, como quiere hacer ver el enemigo a mucha gente, que la figura de la madre debe ser lo más importante en una casa. Cuando, si en una casa no hay una figura paterna, esa casa está construida desnivelada. Hay un descontrol en ese hogar. Y ahorita vamos a ver a través Porque de la mira- palabra. Mira eso, pastora licenciada. Mira esto tan impresionante. Cuando Jacob, su hermano Esaú, lo perdona, él vuelve a su familia con su madre, su padre ya había muerto. Él empieza a hacer su vida, ¿no? Pastora licenciada. Él empieza a hacer con sus hijos, él llegó con sus hijos, empezaron sus hijos a crecer, pero los hijos ya venían a veces con una mala crianza de su abuelo y del pasado de su papá. ¿Sí me está entendiendo, pastora licenciada? Sí. Y los hijos empezaron a crecer malos, pero hubo uno llamado José, pastora licenciada. Un hijo llamado José, que fue el soñador, pastora licenciada, que José lo vendieron como esclavo y se hizo un gran gobernador, segundo al mando del pueblo de Israel, De Egipto. de Egipto, y en todo ese pueblo de Israel, él bendijo a todo ese pueblo con su sabiduría y les dio de comer, sobre todo a su padre y a sus hermanos.
Pero hubo algo aquí que el soñador, pastora licenciada, Jacob dice algo aquí. Estaba como haciendo como su padre. Mira lo que dice en Génesis 3, 7 al 3. 37. 37 al 3. Mira lo que dice Jacob de su hijo José, teniendo ya varios hijos mayores, pastora. Mira lo que dice de José. 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Acuérdate que Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo, ya no te llamarás Jacob sino Israel, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. ¿Cierto, pastora licenciada en lectura? Así es. Dios le dijo ¿cómo le dijo? A Jacob que ya no se llamaría Jacob sino Israel. Entonces dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Mira, de una túnica al soñador. Pero sus hermanos le empezaron a agarrar rabia. Dice más abajo, cuenta la historia que es un poco más larga para hacerla más corta. Cuenta la historia y la leyenda de que los hermanos mayores ya le empezaron a agarrar ideas a Jacob. A José. A José. Y José de ñapa venía y le contaba los cuentos a sus hermanos, los sueños. Mira, soñé que se humillaban delante de mí, más rabia le agarraba. ¿Cómo se le ocurre a José contarle los sueños que tiene? Era echón, él necesitaba aprender algo, José. José necesitaba tener un corazón conforme al de Dios. Ajá. José no necesitaba, porque José no lo tenía cuando era un soñador. Tenía un plan de Dios, pero no tenía un corazón conforme al de Dios. Pero en el proceso, cuando sus hermanos dijeron, vamos a matarlo. Gracias a Dios que su hermano mayor lo frenó y dijo, no lo matemos. Vamos a decirle a mi papá, vamos a mentirle a mi papá que no lo honraron. Vamos a mentirle que José se lo comió un animal y aquí está la túnica que él le hizo, la llenamos de sangre y lo vendieron como esclavo, pastora licenciada, y él se fue como esclavo sufriendo cárceles, esclavitud, maltratos, humillaciones y toda clase de mentiras. Su propia familia lo despreció, pero su papá lo amaba. Pastora licenciada, pastora licenciada, pero él estaba amando más al menor que a los grandes. Es un detalle, y fue porque lo tuvo en su vejez. Ya los viejitos cuando agarran los papás, ¿no? A veces le dan duro juguete a los hijos, pero cuando los hijos tienen hijos, a los nietos los tratan, no le pegues a mi nieto, por la edad, por la chochera, no sé. Pero nosotros como padres no podemos permitir eso a los abuelos porque dañan también con la crianza de los hijos. Así es. Entonces, cuando ellos venden a José como esclavo, pastora licenciada, pastora licenciada, Cuando ellos venden a José como esclavo. pasan los años, la esclavitud, lo meten preso, él llega al segundo al mando. Y los hermanos fueron y José vivió el sueño, pero ya su corazón estaba restaurado, ya estaba transformado, ya estaba estructurado, ya su corazón había madurado, ya su corazón de José había cambiado. ¿Por qué? Tú sabes lo que es tu hermano, que te vendan como esclavo y pases todo ese proceso. Hay gente que caen presos por un familiar y cuando salen quieren es matar a ese familiar. Su corazón sale herido. Pero José creía en el Dios de su padre. ¿Estás escuchando? Así es. Creía en el Dios de su padre. No era el Dios de él, pero creía en el Dios de su padre. Es una cosa muy distinta. Y cuando sus hermanos fueron a pedirle comida, José le dijo, mira, soy yo, José, su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo. Ay, me va a matar, este tipo me va a matar. Los hermanos se asustaron. Dijo, no, tranquilo, no teman, porque ustedes no me vendieron para hacerme daño. Fue voluntad de Dios que yo llegué aquí. Y José les explicó. Y habla que los abrazó y lloró y los besó. Otro hermano se molestaría con ellos durante años. No, es que él fue una porquería. Él es un pastor y todo lo que tú quieras. Pero yo lo odio porque él se portó mal. Y él es malo. Y él fue malo. Y él fue malo. Santo. Pero José no. José los perdonó. Ya tenía un corazón en medio de su sufrimiento, en medio de su tormenta y su proceso. Su corazón fue transformado. Santo.
Santo Jesús. Pero mira algo aquí. Le dijo a su hermano, vayan y busquen a mi padre, que quiero bendecirlo, y díganle que su hijo, mira cómo dice, pastora. En dolor. Vayan y díganle a mi padre que su hijo José le va a dar de comer. Díganle que su hijo está vivo. Y ellos, sus hermanos, fueron sorprendidos porque era el segundo al mando, pastora licenciada. Y fueron ante el papá, y el papá dijo esto y afirmó esto el papá. Génesis 45:28. Leemos, dice la palabra de Dios en Génesis 45:28. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. El papá estaba contento porque su hijo no había muerto. 13 años creyendo con un dolor en su corazón que su hijo menor había muerto, pastora licenciada en lectura. Santo Jesús. Y cuando se enteró que su hijo está vivo, voy a verlo antes que muera. El dolor de su padre, tenía la esperanza de ver a su hijo antes de morir. Y como yo le contaba la historia de ese padre colombiano, que sus hijos nada más lo fueron a ver después de muerto, pero por la herencia de la casa, para venderle, cada quien compartirse, 4 hijos que podían compartirse la herencia. Y resulta ser que el papá no le dio la bendición de darle la casa para que se cuadraran 4 pedazos para cada uno. Se la dio a un drogadicto que lo ayudó como hijo, lo quiso como hijo. Así es. Mira lo que estamos hablando aquí, de la bendición de honrar a tus padres, la bendición que tiene de honrar a tus padres. ¿Cierto que sí, pastora? Y cuando fueron a buscar a Jacob, llamado Israel ahora, no al otro hombre viejo, sino a Jehoshaphat, fueron a buscarlo. Entonces cuando lo buscaron, él llega y bendice a su padre, bendice a sus hermanos. Y había algo muy impresionante, pastora licenciada. Llegó un momento que nosotros estábamos leyendo, porque yo he leído a la Biblia a veces, pero en esto ya andamos leyendo de nuevo, que el abuelo, que era Jacob Israel, iba a orar por los hijos de José. Y él puso la mano derecha en el uno y la mano izquierda en el otro. Pero la bendición tenía que ser para el mayor. ¿Cierto, pastora? Así es. Y cuenta la historia en la Biblia que Jacob Israel bendijo al mayor y José se molestó. Oye, papá, al menor. Es al revés, tiene que bendecir. Como él veía que su papá estaba cuchito y ya no veía. Él creía que se molestó porque este cuchito no lo está haciendo bien, ¿vale? Y el papá le dijo, tranquilo, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Porque ya él sabía que la bendición que cayó sobre él ya venía de parte de Dios para ese momento, para dejar un legado a sus hijos y a sus nietos, para que la bendición fuera de generación en generación, que la bendición que Dios nos da no la quita el hombre, pastora. Así es. Así es, querido hermano, eso sí es poderoso. La bendición que Dios te da, el hombre no te la puede quitar. No puede. Por eso es que tenemos que cuidar esa bendición que nos da nuestro Padre, pastora licenciada en lectura. Mira cómo dice, mira algo que le dejó de ejemplo a José. Cuando José le está diciendo, oye papá, pero cónchale, es al revés, cónchale, chamo, ponle cuidado a la vuelta, papá. Está equivocado, ve la mano al revés, ¿no? Y él dice que lo hizo a propósito, él sabía lo que estaba haciendo. Pero mira como dice en Génesis 48:15, algo que bendijo mi vida. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Escucha lo que te le está diciendo el papá, Jacob Israel, con nuevo nombre Israel. Le dijo a José, te bendigo, hijo, que nunca te pude bendecir, pero ven acá. El Padre, el Dios de mis padres que estuvo con ellos, anduvo conmigo hasta el día de hoy. Le está diciendo y le está dejando la mayor herencia, que era lo que tenía Jacob, que era Dios. Le estaba diciendo a José que le dejara de herencia a sus hijos el Dios que él tenía. Pastora, para que pudiera ser un buen padre. A veces nosotros no sabemos ser buen padre
Pero nos olvidamos quién es el Padre Celestial, el creador de los cielos y la tierra, y muchas veces no honramos a nuestros padres. Los hijos mayores no honraron a su padre, pero José sí lo honró. Lo bendijo hasta después de 13 años. Era para que le diera la espalda. No, mi papá nunca me buscó, nunca me hizo nada, y mis hermanos mayores están pasando hambre, que se mueran de hambre porque me vendieron como esclavo. No, lo perdonó porque él ya había aprendido algo de su padre. Porque José, cuando hablaba, el Dios de mi padre, lo acompañó también a José. Santo. Si tú quieres ser un buen padre, tienes que dejarte acompañar por el mayor de todo, que es Dios, para que te enseñe y te guíe cómo serlo. Santo. Pero la bendición de un padre es puesta por Dios, pastora licenciada. Es muy necesaria para la vida de un ser humano, pastora licenciada, y es muy liberador y hace libre a la gente, pastora licenciada. Así Lo es. puedo saber yo. Mira esta situación aquí. Es un poco larga por los hijos que tiene. No sé si lo va a leer. O lo leemos completo, sí. Vamos a leerlo completo. En Génesis 49:1 hay algo aquí que marcó mi vida cuando estábamos leyendo. Ya yo lo había leído, pero se me revelaba cada vez que lo leo. Se me revela diferente. Pero en este día que estaba leyendo con mi esposa, se me estaba revelando esta parte de todos los hijos que se portaron mal con Jacob, que es Israel. Y el único que más o menos le salió buenecito y después Dios lo transformó fue Jacob, José, porque no era un hijo bueno, solo que Dios lo transformó y lo llevó a otro nivel. Cuento. 49:1 en adelante, pastora licenciada. Santo, y leo la palabra que dice. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos. Ajá, todos los hijos, Y del los mayor que- al menor, que era José. Y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Escucha. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Ay, estaba contento. Hizo Ya, al ya, primero, hizo al primero con su vigor, era Principal joven. en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Estaba bendiciendo No a será. sus hijos con la palabra. Pero escucha bien esto que pasó. Impetuoso como el agua, no serás el principal. No serás el principal, le quitó el rango de ser el mayor. Por- Pero escucha por qué. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Yo decía, pero ¿cuál lecho de su padre? ¿Qué pasó? No, el lecho que esto, voy a investigarlo. Empecé a investigar. Era la cama de su padre. Se había acostado con su madrastra, pastora licenciada. Se había comido, o ¿cómo le diría para no ser tan... El hijo mayor se había acostado, había fornicado, adulterado con su madrastra, pastora. Así es. Y el papá lo sabía, pero no se ganó esa bendición del papá y Ya no eres el hijo ya no eres el hijo Ya no eres principal. el primogénito. Y dice también: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus Le salieron armas. mellizos también, porque los nombró junticos. Son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Santo. Y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mira, estaba dando las 12 tribus de Judá. Le estaba dando como una palabra de maldición. Molesto con sus hijos que no se ganaron esa voluntad del papá. Yo decía, pero lo está maldiciendo, pastora. Le está hablando duro porque fue una maldición de un papá a los hijos, donde una tribu, cada uno tenía una tribu, y esa tribu trajeron maldición a sus generaciones en generaciones, pastora. La Así. tribu lo dice en la generación de la esclavitud del pueblo de Israel, pastora, Así es. que los libertó Moisés, pero ya venían de una tribu de esa maldición, pastora. Yo leyendo la historia decía, pero ¿por qué el papá los maldijo? Ellos no se ganaron esa voluntad, pastora. No. Y hay hijos que dicen, no, mi papá me abandonó. Y duele, claro que sí duele, porque el mío también lo hizo, claro que sí duele. Pero el punto es, ¿cómo vas a actuar tú para ganarte una bendición o no? Santo Jesús. Lo que fue con Rubén, Simeón y Leví fue duro. Hubo ahí una dura corrección. Santo Jesús. Porque, mira, ves,
los padres, porque amamos mucho a nuestros hijos, queremos tapar lo malo que nuestros hijos están haciendo. Pero Israel aquí sabía quién era cada uno de sus hijos. Claro. Y a cada uno le dio conforme a su comportamiento. Y hay un comportamiento que hay padres que no aman a sus hijos, pero no le aceptan sinvergüenzura en la casa. Y la gente dice, papá, sí es duro. Pero a veces hay que llevarse. Los hijos tienen que saber que en una casa donde está Dios, donde se está cimentando a Dios, tienen que haber reglas. Tienen que haber reglas que seguir. Y aquí estos hombres, porque yo recuerdo haber leído esa parte, y habrá Estábamos leyendo juntos los dos. Israel le dio orden a sus hijos de que no hicieran nada, y sin embargo estos en desobediencia se fueron a darle juguete a esa gente por allá, los mataron a los hombres, hicieron desastre porque tenían sed de venganza. Y mira las consecuencias de su venganza. Ellos justamente sentían que tenían la razón de hacer lo que estaban haciendo. Y muchas veces hijos, cuando su papá o su mamá le da una orden, no hagas esto, porque ustedes se sienten porque sienten tener la razón. Papá está equivocado, estamos en otro tiempo. Están equivocados, pero eso traen consecuencias muy duras como estas que le dio a Simeón, a Simón y a Leví. Entonces dice, en su consejo no entre mi alma. Imagínate tú, ustedes saben quién era Jacob, como dijo mi esposo hace rato. Jacob era un hombre mentiroso, engañador, y era de lo peor. Puede ser que haya sembrado eso. Sí, pero igualito la consecuencia iba a ser tremenda, los hijos, porque él era el papá. Santo, decirle, y te apartaré en Jacob. O sea, te apartaré de mí. En Jacob, o sea, yo tengo nuevo nombre, nueva criatura soy, pero tú te quedas allá, en el pasado. En el pasado mío. No en el nuevo Yohoski, sino en el pasado de Yohoski. Te apartaré. Algo así, te apartaré. Santo Jesús. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano es en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No serás quitado del el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Wow, Judá tuvo una bonita... más o menos ahí cuadró algo ahí. Él era el que iba a hacer el de la alabanza. Entonces leímos, 11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el higo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Zabulón, en puertos de mar habitarás. Él estaba dándole como profeta una bendición, pero a la vez inversa, ¿no? Lo que ellos se merecían por su grosería y su desobediencia. Esta era la herencia que le estaba dejando Jacob a sus hijos por no obedecer, por no honrarlo, pastora. Así es. Le engañaron durante 13 años que su hermano estaba muerto, que lo había matado un animal, por la rabia que le tenían a su hermano, pastora. Entonces Zabulón, en puertos de mar habitarás, serás para puerto de nave y su límite hasta Sidón. Y sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, será juez, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Pero había algo, mira cómo empezó a hablarle a los hijos la herencia que le estaba dejando, porque David le dejó de herencia a sus hijos mientras oraban: Señor, guarda el corazón de mi hijo Saúl, y que él pueda, Salomón, que él pueda servirte como te serví yo, y él pueda tener un corazón conforme al mío, hacia ti, para que él pueda levantar un templo para honrarte a ti. David quería dejarle de herencia a su hijo eso, porque Salomón honraba a su padre y a su madre, porque hay una parte que Salomón sabía de dónde venía, porque David tenía a su esposa y le fue infiel con la mamá de Salomón. Escucha esto.
era una mujer vagabunda, porque ella fue una de las que le coqueteó a David también. Y David, vagabundo, mandó a matar al tipo, al esposo el padrastro pues, de la mamá de Salomón. Entonces, David, cuando él muere, David, la mujer, Betsabé, no sé, era la mamá de Salomón. Era una vagabunda en el reino, lo sabían. Y Salomón era el rey ya. Hay algo aquí que me bendijo una parte en la Biblia que no lo tenemos acá ahorita, pero si tú lo buscas te das cuenta cuando venía entrando, nadie podía entrar así sin permiso delante del rey. Y cuando venía entrando la mamá de Salomón, que era una vagabunda, que todo el mundo la vio como una vagabunda en el reino, yo me imagino lo que sufrió esa mujer, dándole Dios la oportunidad, así sea una adúltera, como más de uno la llama, todos los hijos del diablo, adúltera. Salomón se levantó y le hizo reverencia a su madre, la honraba. Y eso trae bendición. Escucha esa honra que Salomón le hacía a su madre al levantarse y se le hacía reverencia cuando él era el rey. ¿Qué rey se le hacía reverencia a otra persona? Ninguno, pero él le hacía reverencia a su madre. Porque a pesar que era vagabunda, él sabía que era su madre. Y necesitaba honrarla. Porque tuvo que haber sabido que hubo una vagabundería ahí. Con su padre. Uy, Dios mío, imagínate tú. Este hombre bendijo a su madre. Y él empezó, Jacob Israel empezó a maldecir a sus hijos y a uno le dio más o menos algunas cositas. Pero al final, en el 22, mira lo que dice de José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Escucha. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendición de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mi primogenitor. Guaro, mira. Guaro, ponle cuidado. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y para la tarde repartirá. Escucha esta bendición que le echó a José. Le dijo rama fructífera, le dio una parranda de bendición, una parranda, bendiciones. Y ya José estaba bendecido. Era un hombre millonario, ya era un gobernador de ese país. Tenía un poder impresionante, que él daba una orden y se ejecutaba. Y el papá lo bendijo de nuevo más de lo que estaba. Así es. Porque los hijos le dieron fue vergüenza a su papá. ¿Ah, pastor? Él a cada uno de ellos los bendijo de la manera en que él objetivamente juzgó sus comportamientos. Juzgó su comportamiento. Y hay mucha gente que dice, ese pastor sí es duro, ese papá sí es duro. Estamos en otros tiempos, ahorita no se puede. Hay que dejar que el niño decida en su casa si quiere ser hombre o mujer. Hay que dejar si el niño quiere ser delincuente o delincuenta. No, mentira del diablo es esa cosa. Mira, papá, hay gente que juzga a esos hombres de Dios porque hay drogaditos que están en la casa y el papá le dice, te amo mucho, pero en mi casa no. Y eso duele porque el hijo se va a ir drogadito, pero pasan los años. Si el papá ama a ese hijo, va a doblar rodilla durante años. Yo vi mi padre espiritual, mi apóstol, el apóstol Naón Rosario, duró años orando por su hijo, Mayo, su hijo. Y la gente quería bajarlo hasta del pastorado. Porque su hijo estaba descarriado y era el pastor de la iglesia. Y lo juzgaban y lo criticaban porque su hijo estaba apartado. Y ahora su hijo es uno de los principales líderes de la iglesia ahorita convertido después de viejo. Y lo llevó el hijo de él. Lo llevó el hijo de él. Porque el nieto de nuestro padre espiritual quería estar con el abuelo. Y el abuelo le sembró los valores del Dios que tenía. Lo bendijo como la bendición que tenía que darle al padre se la estaba dando al nieto. Y el nieto llevó a los pies de Jesús
a su padre. Y hoy está sirviendo, es un predicador de bendición. Yo me quedo aterrado en tan poco tiempo y hoy está revolucionando en los Estados Unidos ese hombre. La pastora licenciada, porque mira como dice Efesios 5, pastora. Rama fructífica, él bendijo a José, ya estaba bendecido. Se ganó el privilegio, a pesar de todo el sufrimiento que pasó. No atacó a sus hermanos, ni despreció a su papá. Pastora, no atacó a su hermano y tenía el derecho de atacar a su hermano. Y no despreció a su papá, aunque no lo buscó. Solo dijo, lo mataron, bueno, ya lo mataron, déjame averiguar viendo. No lo odió. Y hay madres que le meten y le dañan el corazón al hijo y el hijo está odiando a su papá y no entienden. Y hay hijos que dicen, yo voy a ser mejor que mi papá. Yo no voy a tener muchas mujeres como mi papá, yo no voy a tener mi esposa, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor padre, y voy a ser mejor padre, voy a ser mejor de todo. Y hay unos que lo logran, pastora, hay unos que lo logran. Hay unos que lo logran, pastora. Hay unos que logran tener un hogar bueno, un hogar bendecido, por decirlo así. Un hogar bendecido, tienen buen trabajo, buen negocio, pero su corazón está dañado. No perdona, no tienen el corazón. Sí, yo he visto esos casos. Hay hombres que dicen que han querido ser mejor que el papá y han sido mejor papá, pero le hacen daño a la esposa, le es infiel, le hacen daño. Y hay hijos que no quieren ser como el papá y terminan siendo por el odio que tienen. Pero yo lo dije, pastora, yo lo dije. Yo dije, yo no voy a ser como mi papá. Y cuando abrí los ojos un momento, yo dije, estoy siendo como él. Santo Jesús. Mire, pastor, yo tengo una anécdota aquí que va mucho con el tema. Tengo una muchacha, una persona que siempre me escribe para que ore por su relación, por su matrimonio. Me dice, yo le digo, pero sigue, le insto a que siga orando, que siga clamando. Pero ya tenía tiempo, escribe. Pero ella estaba como que, yo decía, aquí en mi análisis, Señor, aquí pasa algo más. Padre, aquí pasa algo más, porque no puede ser que una persona dure tantos años, como me está diciendo, orando, y no haya mejoría. Empeora todo. Pero cuando Dios me revela, a través de ella misma, cosas, yo le pregunto, yo le digo, ¿y cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo va eso? No es que mi mamá es una cansona, mi mamá es esto, mi mamá es lo otro, ya mi papá está aburrida de ella, que no sé qué. Y entonces, pero todo bien, nos llevamos bien. Pero a medida que veía conversando con ella, esa persona me demostraba a mí, a través de esos mensajes, que había una raíz de amargura, una molestia con sus padres, con su madre, no se la llevaba bien. Entonces yo le digo estas palabras porque... Mira, uno tiene que ser un poco sabio para poder hablarle a la gente, porque dice, corrige al necio y te traerá contienda. Y en lugar de decirle, mira, tú tienes que cambiar, y yo, Señor, si es tu voluntad, tú se lo vas a revelar a través de este mensaje. Entonces yo digo, la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre. Aquí vamos. Ahí vamos. Para que te vaya bien y tus días sean alargados. Pero te va a ir bien en todas las áreas. Pero esta persona no quiso escuchar. Hasta te bloqueó. Esta persona siguió quejándose del esposo. Y le dije, mira, vamos a hacer algo. Porque de verdad, uno es pastor, pero uno también es un ser humano. Antes de salir con algo para dañar el corazón de esa persona, yo dije, mejor... Cuando decidas hacer un cambio en tu vida y decidas dejar de quejarte de tu esposo, usted me escribe. Esa persona me bloqueó, pero ahí claramente había una necesidad de perdón hacia sus padres. Ahí hay un detalle, pastora. En Efesios 5, 2 al 3 dice algo ahí muy poderoso. Algo que marcó mi vida como hijo. Hay algo que marcó mi vida como hijo, que yo no quería ser como mi padre. Y cuando llegó un momento que tanta la bronca que le tenía, ahí yo empecé a ser como él, aunque no quería ser como él. Yo quería tener una sola mujer y ya, pero nunca tuve un papá ni una mamá que me enseñaran.
y mi corazón se empezó a llenar de odio y de raíz de amargura en mi vida y las relaciones no funcionaban, pastora. Pero mira algo lo que dice muy impresionante aquí, cómo empezamos, como la bendición de un padre es muy importante. Y mira con el versículo que vamos a terminar hoy. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:2 lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de Dios que dice: si tu papá es buena gente y es cristiano, es pastor, hónralo para que te vaya. No dices honra a tu padre, no dice otra cosa. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay algo poderoso aquí en este versículo que mucha gente no ha entendido hoy. Y tienen problemas con su relación, con su esposa, con su esposo. Y yo lo hice, yo lo viví. Yo no podía tener una relación estable con mujeres porque no entendía el por qué. Yo decía, pero si yo quiero portarme bien, ¿por qué no me sale, no me funciona, no me sale? Quiero ser mejor que mi padre y no me sale. Y cuando Dios me revela este versículo pasó algo muy impresionante, porque yo cuando conozco a mi papá a los 15 años, lo primero que pasó fue que nosotros nos echamos a perder, fuimos a buscar mujeres, él tenía a su esposa, empezamos a cometer errores los dos, mi papá y yo empezamos a hacer cosas. En la enseñanza de mi padre, o el ejemplo de mi padre que me estaba dejando, era un hombre malo. ¿Se me está entendiendo? Y lo que mi mamá me decía todos los días: tu papá es malo, y mi familia, tu papá es malo. Era lo único que yo escuchaba, que mi papá era malo. Tu papá es buen energúmeno, tu papá era maltratador, tu papá es esto, tu papá es lo otro. Y mi mente, mi corazón se empezó a dañar cuando yo no lo veía, pero lo conocí. Y lo último que hicimos fue darnos de trompadas. Ay, pastor, usted sí. Y yo me voy con mi corazón dañado, muy dañado me fui. Porque mi papá hasta me disparó. En 2 oportunidades me disparó. ¡Pah, pah! Si me fuera matado. Porque el papá es imperfecto, es un ser humano, no es Dios. Era un ser humano también que se estaba defendiendo de un hijo que lo estaba atacando cuando el papá estaba haciendo lo malo. Y yo me voy 15 años después, que un día mi mamá me llama y me dice: por ahí llegó tu papá. Les di el número de ustedes, de mis 3 hermanos, de mis 2 hermanos mayores y yo soy el menor. Los va a llamar. Mi papá estaba casi en la indigencia. Llamó al mayor, el mayor lo descartó. El corazón estaba dañado. Él llamó al segundo, el segundo lo descartó, el corazón estaba dañado. Me llama a mí. Y yo: ¿quién es usted? Porque usted me llama a mí. Usted no se acuerda de lo que pasó entre nosotros. A mí no me esté llamando, chico. Usted verá cómo resuelve con su vida. Usted a mí nunca me haga nada. Y usted fue una lacrita con mi mamá. Usted fue mala persona con mi mamá. Yo lo traté mal por teléfono. Le colgué la llamada. En muchas oportunidades que él estaba pidiendo ayuda. Pastora, licenciada. Pero un día conozco a Jesús. Ya yo había escuchado esta palabra de honra a tu padre y a tu madre. Y Dios me revela que yo tuve muchos corazones dañados sobre mi padre y mi madre. Contra esas 2 personas mi corazón estaba dañado. Y mis relaciones no funcionaban. Pero yo conozco a Jesús y Dios me dice: tú necesitas perdonar y honrar a tus padres para que tu relación te vaya bien. Y la bendición caiga sobre tu vida. La bendición de honrar a tus padres. El título de este mensaje. Y yo llego. Primero lo que hice. Con el primero que fui. Fue con mi papá. Después de 15 años ya yo estaba en la iglesia. Y Dios me hizo ir a donde mi papá, que el que peleó conmigo, me hizo daño, me abandonó, me hirió el corazón, me enseñó cosas que no eran correctas. Y cuando yo fui, iba con una mente de perdonarlo. Porque yo necesitaba tener una familia, ya no quería estar solo. Quería servir a Dios, pero acompañado de una mujer de bendición. Y yo voy a donde mi padre, y cuando llego a la casa de mi papá está en la sala, así en esta posición, sentado con sus piernas así. Tenía unas gafas. Estaba leyendo una Biblia y había alabanza en esa casa después de tantos años que yo me fui.
Me paro en la puerta, él me ve, se timbra así, se quita las gafas y yo le digo, papá, perdóneme. Perdóneme, un hombre machista y rudo, pero resulta ser que ese hombre estaba congregándose en la casa madre del ministerio donde soy yo, pero yo estaba en el ministerio de la capital y él estaba en el ministerio de Valencia. Estaba congregándose con su esposa y sus 2 hijos pequeños en la iglesia Maranata Madre de mi país. Yo no lo sabía. El hijastro de él los llevó a la iglesia por unos juguetes que le iban a dar a los niños que daban en diciembre, la iglesia madre. Entonces cuando yo veo y le digo, lo puedo abrazar, somos varones, pero tranquilo, perdóneme, yo lo amo, papá. Y lo fui a abrazar y besar y el hombre, somos varones, ya, mucho. Pero me bendijo vivir ese momento. ¿Sabes por qué? Porque honrar a tus padres trae beneficio. No dice la Biblia, si tu papá es bueno, hónralo. Si tu papá es malo, hónralo. Si tu mamá es mala, hónrala. Si tu mamá es buena, honra. No, dices bueno o malo, hónralos. Y si tienes alguna raíz de amargura con ellos, perdónalo. Y yo ese día lo hice. Ajá, caray. Pastora licenciada. Pastora licenciada. Honra. Es que mi papá es malo. Él no se ¿Tú crees merece que mi papá se merecía eso? Me lanzó 2 disparos. Pero yo soy el hijo, yo también actué mal. Exacto. Y mi papá nunca me crió, nunca me dio nada. Y después yo iba todos los fines de semana y mi mamá se molestaba conmigo. Vas ahí donde se respiro, el energúmeno, aleluya, güey, hijo del diablo. Le daba un ataque a mi mamá. Yo tenía que no mentirle a mi mamá, pero no decirle. Iba todos los fines de semana y ellos estaban pasando una situación económica, él y su esposa y sus niños, mis hermanitos. Y yo iba todos los fines de semana y empecé a hacerle mercado. Sacaba buen dinero y le hacía mercado a él. Y todos los fines de semana iba y le hacía mercado. Yo recuerdo un día, pastora, para ir terminando, que un fin de semana llego otra vez a su casa. Y de ahí aprovechaba a congregarme en la iglesia madre. Y llego el fin de semana a su casa y le digo, bueno, vamos al supermercado a hacer las compras. Me dice, bueno, pero hoy vamos a ir caminando, ponte esta gorra. El duro de mi padre. Porque el domingo vamos a la iglesia. Te quedas hoy sábado, el domingo vamos a la iglesia, pero vamos a hacer las compras, pero caminando. Papá, yo pago el taxi. Yo voy a pagar un taxi, papá. ¿Qué vamos a hacer caminando con ese sol? No, vámonos caminando. Papá, yo pago el taxi. Yo como terco como él. Papá, te estoy diciendo que yo pago el taxi. No, nos vamos caminando. Papá, está haciendo mucho sol, nos vamos caminando. No, yo voy a pagar el taxi, no vamos en el taxi. Te dije que nos vamos caminando porque yo soy tu papá y tú me obedeces. Ay. Así me habló el man. Así me habló el man. Así me habló el man. Y yo agarré, me puse mi gorrita y dije, vámonos caminando. Habló mi papá. Sea perfecto o no sea perfecto. Era un machista, iba para la iglesia y todavía sigue siendo rudo y machista, pero era mi papá. Y yo tenía que honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Así es. Pastora licenciada, mis padres no eran los mejores padres, pero hasta mi mamá cuando se ponía grosera, yo aprendí hasta a callar ahora. Porque yo necesitaba tener una relación estable con un ministerio, una familia, un matrimonio. Yo quería solo tener una esposa y que no se me fuera como todas. Y el simple hecho de honrar a mis padres me dio la bendición, pastora, hasta de tener un ministerio y servir a Dios ahora, hoy en día. Y enseñar a padres y a ministerios cómo ser padres y cómo ser hijos y cómo ser esposos. En talleres, predicando en consejerías. Mucha gente sale tocada y yo digo, Señor, yo no merezco esto porque yo no sabía de esto, a mí no me enseñó nadie en eso, pero ahora Dios me está enseñando. Y todavía hay críticos que me lanzan, pero ¿cómo podemos ser bendecidos? La bendición
de honrar a nuestros padres. Wow. Esto es poderoso y yo espero que haya sido de bendición para sus vidas, queridos hermanos. Hay padres que no se merecen que tú los honres. Así es. Pero el beneficio es para ti. Así ¿Tú quieres es. tener un buen esposo? ¿Una buena esposa? ¿Unos bellos hijos? Todo lo que el hombre sembrar, mira, Jacob, Israel, no sembró muchas cosas buenas. Y sus hijos le salieron un desastre. Nada más un hito por ahí le salió más o menos, que fue José. Pero la bendición de Jacob a sus hijos no fue muy buena. Imagínate tú si no estás honrando a tu padre y molesto a tu padre y tú lo atacas a tu padre y tu padre molesto, así sea cristiano o no, te dice cualquier maldición y es tu papá. Cuidado, porque las bendiciones o maldiciones de los padres pueden caer sobre los hijos. Padres, ten cuidado también al decir cosas a tus hijos. Tú eres esto, tú eres una porquería. Yo me recuerdo un día, para terminar, discúlpeme, pastora, discúlpeme, de verdad que sí. Un día en la iglesia donde yo me estaba congregando, llegó una joven y estaba congregándose allí. Y la mamá un día la sacó por los pelos. Mi hija no es cristiana, yo no quiero que mi hija sea evangélica. Y la sacó. En pleno servicio. Y otro día la hija volvió ahí, la sacó después de los cabellos de nuevo y le dijo: yo prefiero que mi hija sea una prostituta antes que sea una evangélica. Y después, en los evangelios cambios nocturnos donde yo iba, me la conseguí en un bar. Las maldiciones de un padre pueden caer, hermanos. Aprendamos a ser libres en nuestro corazón. Si tú quieres ser un buen padre con tus hijos, sé un buen hijo con tus padres. O una buena madre, sé una buena hija con tus padres. Así es. Aunque no se lo merezcan, porque hasta el sol de hoy, mi madre a veces se le salen sus locuras. Y yo he tenido que aprender a callar y a honrar y bendecirla. Y a veces yo digo: papá, pero mira lo que está haciendo mi mamá. Pero simplemente del hecho de ser la mamá, tengo que honrarla porque yo tengo un hogar y necesito que ya mis hijos, aunque crezcan y vean un pasado, también vean un presente del Dios que le estoy presentando, como lo hizo Jacob. Así es. Así es, Santo Jesús, Santo Dios, la bendición de honrar a tus padres, la bendición de honrar a tus padres. Mira, queridos hermanos, tienen estos momentos, esta palabra de Dios, espero que bendiga tu corazón. Mira, hablamos de cómo hay hombres en la palabra de Dios que comenzaron orando por sus hijos. Padre, ora por tus hijos, ora por esos hijos, no importa, son rebeldes, no se lo merecen, son tus hijos, salieron de tu vientre. Obra por ellos. Pero tú, hijo, tú tienes años en una escasez, tienes años estancados, tienes años que dices, pero no yo puedo darle viendo, nada a mis hijos. No tengo dinero ni para darle de comer a mis hijos. ¿Qué está pasando, Dios mío? Dios mío, ¿qué está pasando? Yo era un hombre que vivía, a veces agarraba dinero y ahí mismo se me iba y ahí mismo se desaparecía. Así es. Y es que mis finanzas no están floreciendo. Y es que yo me estoy portando bien. Mira, yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios, yo oro, yo leo la Biblia. ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Un hombre de Dios, que él tenía una escasez dura. Y él no había hablado con su padre durante años. Y él viajó de un país a otro. Llegó a la ciudad donde estaba su padre. Le tocó la puerta. Ya hombre viejo, casado con hijos. Lo podía llamar, cualquiera dice: yo lo voy a llamar. No, pero él entendió el valor como hijo de Dios. Llegó y tocó la puerta de su padre, y cuando su padre abrió la puerta, él se arrodilló y le dio un dinero en la mano y le dijo: Padre, bendígame, papá. Y el papá lo bendijo, a pesar que no entendía nada, lo bendijo, y ese hombre empezó a prosperar, y hoy es un hombre empresario y bendecido. La bendición de un padre puede marcar la diferencia de un antes y un después, hijo. Y tú vas a tener hijos, vas a tener esposos, esposas. Pastora licenciada. Pastora licenciada. Háblele, pastora. Así es. Mira, la bendición de un padre, de una madre,
puede cambiar la situación en la que te encuentras en este momento. Si tú crees y sientes una amargura, un enojo, una falta de perdón en contra de tus padres, ¿por qué? Es que me hicieron daño, es que tú no sabes lo que me hizo mi padre, es que mi padre hizo esto, es que mi madre no. Dios a ti no te está diciendo, querido hermano, que si tu padre se portó bien contigo, bendícelo, hónralo. No te está diciendo que si tu madre se portó bien contigo, bendícela, hónrala. No, solo te dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa. Y la promesa es de que te vaya bien, que tenga larguras de días, de vida. Entonces, determínate hoy, en esta mañana, a perdonar de corazón cualquier raíz de amargura que haya dejado tu padre o tu madre. Y después de este devocional, si lo escuchaste completamente, corre a los brazos de tu madre y de tu padre, pídeles perdón y pídeles que te bendigan, para que veas, pero de corazón, para que veas cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu entorno, cómo va a cambiar tu relación, cómo va a cambiar tus finanzas. Mira, mi hermano, escucha lo que dice esta mujer. Entonces yo quiero que ahí donde tú estás, oras conmigo. Pero antes de orar, pastora, yo quisiera pedirle a los que están oyendo y los que van a oír en otra oportunidad, que hagan esto de corazón. Si tú ves que estás pasando una escasez, dice, mira, dice, ¿en qué me has robado? En los diezmos y en las ofrendas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. El pastor va a pedir diezmo y ofrenda. No. Es una palabra bíblica. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda allí, ve y reconcíliate, y después ven ponte tu ofrenda. Y hay otra parte que dice que hasta la ofrenda se le da a un padre, o el diezmo, honrándolo. También, lo dice una parte de la Biblia. Pero en esta mañana yo te quiero pedir, hermano o hermana que estás escuchando en esta mañana, si tú sientes que algo te está faltando, te está fallando, yo te pido, te insto, yo no sé a quién se lo estoy diciendo, quizás lo estoy pidiendo, pero te pido, te insto que agarres una ofrenda. Pastor, pero no tengo, no sé, trabaja, pide una colaboración, te paras un semáforo y dices, por favor, denme una colaboración, y a cualquier pesito que te den, llévaselo a tu papá, a tu mamá, que tú sientas que ellos se han portado mal contigo, que no han sido buenos padres contigo. Y si es preciso, llega y te arrodillas. Si no te quieres arrodillar porque eres muy orgulloso, muy orgullosa, solo pídele perdón. Perdóname, papá, perdóname, mamá, toma esto, quiero que te comas un dulce, yo sé que es poco, comete un caramelito, comete una gaseosa, perdóname y bendíceme, por favor. Necesito con carácter de urgencia tu bendición. Te va a decir, estás loco, párate o no, estás loco porque me dices eso, yo soy tu papá. Por eso quiero, como papá o mamá, que me bendigas. Y mi esposa va a orar por ustedes. Así es, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano. Y levanta tu mano, Padre, en esta mañana, Señor de la gloria. Yo oro para que esta palabra que tú trajiste a estos corazones, para que esta palabra que tú trajiste a los corazones que hoy están escuchando este devocional y que lo van a escuchar más adelante, Padre, yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú restaurando sus corazones, que le dé la paz que ellos necesitan y que los ayude, Señor eterno, a perdonar. Dale perdón por sus padres o por su madre, Señor, y que ellos puedan ir saliendo de este devocional a pedir la bendición de su padre y de su madre. Padre, yo te entrego cada corazón, yo te entrego cada vida, yo te entrego cada hombre, cada mujer, cada joven que está escuchando este devocional, Padre, para que seas tú trayendo convicción a su corazón en esta mañana y que ellos puedan entender que hay bendición, que hay poder en la bendición de honrar a sus padres y a su madre, Señor. Que ellos quieren una casa llena de tu presencia, que honren a su padre y a su madre. Que ellos quieren ir bien en su trabajo, que honren a padre y a madre. Padre, bendícelos, guárdalos y ayúdalos, Señor de la gloria, a perdonar en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Hermanos, amén y amén. De dentro del corazón te lo digo, no esperes que sea tarde. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy, si es preciso hoy mismo, después de este devocional, trata de llamar a tu papá o visitarlo, a tu mamá, visítalos.
Trata de lo más posible que puedas hacer, de pedirle una bendición. Tú necesitas que tu hogar sea un hogar de bendición. Necesitas buscar todos los medios habidos por haber bíblicos para que la bendición llegue a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia, para tú aprender a ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. Tú necesitas honrar a tus padres. El día que se me reveló eso a mí, ha cambiado mi vida. Las mujeres no me duraban por mi vida loca que llevaba. Pero el día que honré a mis padres, empecé a honrarlo porque nunca lo hacía. Veo cómo ha sido de bendición. No ha sido fácil un matrimonio, pero ha sido de bendición. Porque Dios cumple sus promesas. Es un mandamiento con promesas. Así es. Y Él te está prometiendo hoy que busques la bendición de tu padre. Y hónralo, como dice el título, mira. La bendición de honrar a tus padres. Trata de honrarlo. Llévale 5,000, 10,000 pesitos, 10,000 bolívares, dólares, lo que tú quieras. Llévaselo, entrégaselo en su mano. Y pídele una bendición como buen padre. Así sea malo o bueno. Aunque no se lo merezca, pídele una bendición. Santo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Los invitamos al evangelismo. No sé si se suspende. Por favor, traten de unirse, no dejen de ir, porque yo sé que Dios te va a bendecir. Faltan 10 días. Faltan 10 días evangelismo, y también falta el otro evangelismo de Pueblo Patojo, de unos cantantes que Dios nos ha prohibido para que vayan y llevar una hermosa palabra. Así que Únete a este evangelismo. únete a este evangelismo. Sabes que Sé tienes parte. 3 maneras de ser parte de este evangelismo. Uno es en el área de intercesión, 2 en el área de colaborar con insumos para pasajes, para todo, para música, y la tercera es yendo con nosotros ahí a llevar ese amor de Jesús a ese Mira que lugar. yo una vez, para terminar, ya al mismo rato diciendo para terminar, perdónenme. Una vez yo me convierto en un ministerio, pero hoy estoy en el ministerio Maranata, pero en ese ministerio solo eran células y la iglesia y las ofrendas y los diezmos, ¿no? Entonces yo conozco este ministerio Maranata y sé que vi que era un ministerio evangelista de las calles, lo que hacía Jesús y era en las calles. No lo hacen muchos pastores, pero lo hacía Jesús. Escucha bien, lo hacía Jesús. No lo hacen muchos pastores, pero lo hacía Jesús. Y yo conozco este ministerio, empiezo a salir con ellos, empiezo a evangelizar con ellos. Yo era el pastor de esa iglesia, soltero, pero era el pastor de esa iglesia, de ese ministerio donde me entregaron. Y un día veo como la iglesia está creciendo y todos los pastores, oh, qué felicitaciones, ¿cómo está haciendo? Estoy evangelizando. Los pastores no le cuadró. ¿Cómo evangelizando? ¿Y con quién le dijo usted que evangelizar? Los pastores de la iglesia, no, esos son de otra iglesia. Nuestra iglesia es célula. Y le vamos a pedir algo, que usted se quede aquí y no salga más a evangelizar. Porque usted es pastor de célula, no de evangelismo en las calles. Pero si Jesús salía a evangelizar, no me interesa. Usted tiene que sujetarse y obedecerse. Si no, entregue la iglesia. Yo le dije, bueno, aquí están las llaves de la iglesia, pastor. Perdóneme, llámeme rebelde, lo que usted quiere, pero yo necesito servir a Jesús como Dios lo manda en la Biblia. Salir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y bautizándolo para que guarden todas las cosas que yo he mandado. Aquí están las llaves, gracias por la oportunidad, Dios le bendiga. Y le di a los miembros de la iglesia, me voy de la iglesia, voy a ser servidor de otra iglesia, ya no pastor, sino miembro de una iglesia, porque necesito decirle a la gente que Jesús es real y que cambia el ser humano. Y hermano, yo te digo, yo no quiero decir nada en contra, pero si tu pastor no te está dejando salir, pregúntale a Dios qué debes hacer. Y te invito, y aquí hay una puerta abierta para salir a evangelizar, que es lo que Dios te manda hacer. Dios les bendiga, Dios les guarde antes que nos quedemos dormidos. Entonces nos vemos el día martes, queridos hermanos, El martes. con una palabra de bendición aquí en el devocional Rico Café de la Mañana. No te lo pierdas. Corre la voz para que las personas puedan salir edificadas y transformadas. Dios les bendiga.